Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contamos las claves de las actualizaciones de iOS 17.2.1 y macOS Sonoma 14.2.1 que fueron liberadas por Apple el martes. Os contaremos la última hora sobre la batalla legal entre Massimo y Apple que obligará a Apple a retirar sus Apple Watch de la venta en los Estados Unidos. También os daremos nuevos datos sobre las increíbles funciones que llegarán al Apple Watch Series 10 y Ultra 2, os pondremos al día con toda la información que hemos conocido esta semana sobre el iPhone 16 y terminaremos hablando de la llegada del Apple CarPlay de nueva generación y el lanzamiento del Resident Evil 4 Remake a dispositivos de Apple. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida y a un nuevo recopilatorio de noticias que, como veis, viene cargado de información importante. Ya lo habéis visto en el sumario, así que poneos cómodos. Como hago siempre, antes de comenzar quiero dar la bienvenida a Rafael Andreu y Carlos Acuña, nuevos suscriptores que se han hecho VIPs de La Manzana Mordida durante esta última semana. La verdad que ha sido un gran año, ya sois más de 1000 suscriptores los que cada mes nos apoyáis y disfrutáis de contenido extra como un podcast semanal, cursos, acceso a nuestra comunidad de Telegram y regalos mensuales. Visitad lamanzanamordida.com y suscribiros, porque ya digo, si os gusta Apple no hay mejor sitio para vosotros. También queremos aprovechar este momento para recomendaros las fundas de nuestro sponsor, Rhinosil. Sus fundas son reconocidas mundialmente por su extrema protección a impactos y ser totalmente personalizables con una gran variedad de colores y estilos para todos los gustos. A la hora de comprar la tuya puedes configurar su diseño e incluso añadirle un estampado de las diferentes colecciones oficiales con las que colaboran, como son Marvel, Star Wars, Pixar, la NBA, Harry Potter, One Piece y muchas más que podéis consultar en su web. Y si lo preferís también podéis utilizar el configurador que tienen en su página para haceros la funda a vuestro gusto con vuestras propias fotos o stickers. Tienen tres tipos de funda, la Solid Suite que cuenta con un acabado premium capaz de absorber impactos a más de 3,5 metros de altura, por lo que si buscáis una funda resistente y elegante este modelo es una gran opción. La Clear, que personalmente es mi favorita, también muy resistente y transparente para poder lucir el color de tu iPhone. Además es resistente al amarillamiento del que sufren este tipo de fundas con el paso del tiempo. Y luego también tienen la Mote NX que cuenta con placas traseras intercambiables que la hace personalizable para adaptarse a tu estado de ánimo. Además de fundas también venden otros accesorios como estas correas para el Apple Watch, grips para poder sostener mejor el iPhone o también para poder apoyarlo en una mesa y muchos accesorios más. Y atención, porque si al momento de hacer la compra en la web de Rhinosil con el enlace que os dejamos en la descripción utilizáis el código manzana23 obtendréis un 15% de descuento hasta el 7 de enero. Además hacen envíos a todo el mundo y sus fundas cuentan con garantía de por vida. Aprovechad. Bueno, ahora sí, comenzamos el repaso a las noticias y lo hacemos con el lanzamiento de las nuevas actualizaciones de iOS y macOS, porque sí, Apple nos ha sorprendido a todos con iOS 17.2.1 y macOS Sonoma 14.2.1. Ambas fueron liberadas el martes por la tarde y como no consideré que sus cambios diesen para un vídeo dedicado, pues bueno, en este recopilatorio de noticias os voy a contar lo que, considero lo más reseñable, lo más importante de ambas versiones. Empiezo con iOS. iOS 17.2.1 se trata de una actualización pequeña cuya hoja es bastante poco descriptiva con las soluciones que incorpora. Simplemente dice que se recomienda instalar porque incluye correcciones importantes. Algunos usuarios estos días de atrás se quejaban de errores relacionados con la pantalla de inicio y también con la desaparición de iconos en esta, o también en algunos casos de un consumo de batería excesivo. Pero bueno, no podemos garantizar que esta versión lo solucione porque sencillamente Apple no ha dicho nada. Tampoco en su web de soporte especifican que esta versión traiga parches de seguridad importantes, al menos al momento de preparar el guión de este vídeo. A nivel de rendimiento es pronto todavía para sacar conclusiones, pero sospecho que no habrá muchas diferencias con respecto a iOS 17.2. En mi iPhone 15 Plus, después de actualizar, obtuve la siguiente puntuación en el test Givens que mide el rendimiento del procesador, concretamente 2623 puntos en la prueba de un solo núcleo y 6619 puntos en la prueba de múltiples núcleos. Prácticamente, como veis, unos resultados calcados con los obtenidos en este iPhone con iOS 17.2. Así que, en resumen, se trata de una actualización que únicamente ha venido a solventar algunos errores puntuales localizados por Apple y poquito más. Con respecto a macOS Sonoma 14.2.1, esta versión incluye un parche para una vulnerabilidad detectada en la función de compartir pantalla, tal y como han reportado en su página web de soporte. Este error fue reportado en noviembre por Craig Hockenberry, tal y como reportó él mismo en su cuenta de Mastodon.
Tal y como explica en su publicación, al usar la función de compartir pantalla, esta de forma aleatoria podía mostrar a otros contenidos de espacios aleatorios en tu Mac, a pesar de que tu escritorio parezca estar vacío. Concretamente, él muestra en la imagen, si os fijáis, su escritorio vacío, cuando en realidad en la ventanita que estaba compartiendo con otra persona hay una ventana emergente con una página de contenido para adultos cargada. Así que ya sabéis, amigos, si no habéis actualizado vuestro iPhone y vuestro Mac, revisad los ajustes de actualizaciones y hacedlo en un momento. Bueno, amigos, no sé si habéis visto el vídeo que publicamos el martes en el canal. Voy a suponer que no y, bueno, os voy a hacer un breve resumen. De todos modos, os aconsejo que, si queréis conocer todos los detalles de esta historia, después de ver este vídeo de noticias, os vayáis al que estoy haciendo mención. Resulta que la Comisión Internacional del Comercio de los Estados Unidos emitió una orden que prohíbe a Apple la importación de los Apple Watch Series 9 y Ultra 2 por violar los derechos de patentes de la compañía de tecnología médica Masimo. Como os podéis imaginar, esta prohibición supone un bombazo tremendo que además le llega a Apple en el peor momento posible, justo en plena campaña de Navidad. Esta disputa entre ambas compañías, entre Apple y Masimo, se remonta al año 2020, cuando Masimo demandó a Apple alegando que el sensor de oxígeno en sangre del Apple Watch Series 6 infringía varias de sus patentes. En enero del 2023, la justicia dio la razón a Masimo y después de una investigación, la Comisión del Comercio Internacional en octubre también volvió a fallar a favor de ellos, indicando que Apple efectivamente está violando propiedad intelectual al usar esta tecnología sin permiso. Este 25 de diciembre cumple el plazo de 60 días en el que la administración del presidente de los Estados Unidos podría revocar la decisión. En caso de no hacerlo, obviamente Apple deberá retirar sus Apple Watch en el país hasta encontrar una solución que no viole las patentes de Masimo. Esto sería, digamos, un resumen muy cortito de lo que os conté en mi vídeo del martes. Ahora bien, durante estos días hemos ido conociendo más novedades sobre este asunto. Por ejemplo, hemos conocido que la Casa Blanca está investigando de cerca la situación gracias a las declaraciones de Karine Jean-Pierre, que es la secretaria de prensa, que en una declaración a Bloomberg dijo que la principal funcionaria comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, está considerando cuidadosamente todos los factores en este caso. Otro que ha hablado con Bloomberg es el CEO de Masimo, Joe Kiani. Cuando se le preguntó si estaba abierto a un acuerdo con Apple, respondió que sí. Además añadió que, y cito textualmente, se necesitan dos para bailar el tango, dando a entender que Apple pues no se ha puesto en contacto en ningún momento con ellos. Una de las posibles soluciones que baraja Apple es la de lanzar una actualización que cambie los algoritmos para el sensor de oxígeno en sangre. Las fuentes que hablaron con Bloomberg dijeron que los ingenieros están ajustando la forma en la que se determina la saturación de oxígeno y cómo se proporcionan los datos a los clientes. Actualizaciones que presumiblemente eliminarán la tecnología que supuestamente viola las patentes de Masimo. Eso sí, esta solución es poco probable que se implemente antes de que se detengan las ventas, ya que se supone que Apple tendrá que probar los cambios. En fin, veremos qué decisión toma la Casa Blanca. Mientras tanto, Apple ya ha anunciado que dejará de vender el Apple Watch Series 6 y Ultra 2 en las tiendas de Estados Unidos desde ya mismo, o sea, ya cuando estéis viendo vosotros este mismo ya no se podrán comprar en teoría si no ha habido nada que lo remedie, y en su página web después del 24 de diciembre. Esto obviamente lo ha hecho con el objetivo de animar a los clientes a comprar los productos antes de que ya sea tarde. Porque ojo, que quede claro, tal y como os conté en mi vídeo el otro día, si habéis comprado uno de estos relojes y vivís en Estados Unidos, no les va a pasar nada. Apple seguirá dándole soporte, actualizaciones y demás. Y por supuesto, si vivís en cualquier otra parte del mundo, estos seguirán vendiéndose, actualizándose y tal, ¿vale? Así que no hay de qué preocuparse. En fin, ya veremos qué solución al final encuentra Apple para poder volver a comercializarlos si los tienen que retirar finalmente de todos lados. En Estados Unidos me refiero, cuando digo todos lados ya sabéis, me refiero a tiendas y venta online. Pero bueno, si hubiese alguna actualización sobre esta noticia, entre el periodo en el que estamos editando este vídeo y lo publicamos, os lo avisaré en la descripción o en un comentario fijado. También os animo a que os unáis a nuestros canales de difusión tanto en Telegram como en WhatsApp, ya que ahí os avisamos de las noticias más importantes al momento en el que suceden. Tenéis los enlaces en la descripción. Y ya que hablamos del Apple Watch, os voy a contar también la última hora que hemos conocido en estos días sobre el próximo modelo de la serie normal y que veremos previsiblemente en septiembre de 2024 junto a los iPhone 16. El Apple Watch Series 10, que presumiblemente así se llamará,
contará con un diseño actualizado más delgado y con un nuevo sistema magnético para poder conectar sus correas, algo que, ojo, también podría suponer que no sean compatibles las correas que hayamos comprado durante todo este tiempo, ojo con esto. Pero bueno, lo verdaderamente importante del próximo Apple Watch, más allá del nuevo diseño, se encuentra en su interior, en los sensores que incorporará para poder ofrecernos nuevas mediciones de salud. Y es que, tal y como os conté en mi vídeo sobre los planes de Apple para 2024, la próxima generación del Apple Watch será capaz de detectar la hipertensión y también la apnea del sueño. La hipertensión se detectará mediante el monitoreo de la presión arterial en la muñeca. El Apple Watch podrá decirnos si nuestra presión arterial tiene una tendencia al alza para así poder avisar a un profesional médico. Pero ojo, no proporcionará mediciones sistólicas y diastólicas específicas. Para esto, pues tendremos que esperar una versión futura de esta tecnología, la cual ya sea capaz de proporcionar lecturas exactas. La apnea del sueño se detectará a través de las mediciones del sueño y los patrones de respiración, lo cual, oye, me parece muy interesante porque los casos más leves de apnea del sueño suelen pasar desapercibidos y con las advertencias que nos haga el Apple Watch en nuestra casa podríamos identificar si sufrimos de este problema para así poder tomar las medidas necesarias. Falta por confirmar si el Apple Watch Ultra 3 se beneficiaría de estas nuevas mediciones de salud, aunque, bueno, yo me atrevería a decir que sí. Y como os decía hace un momento, este miércoles lanzamos un vídeo en el que os contábamos todo lo que sabíamos a fecha de hoy respecto a los productos que Apple lanzará el año que viene. Los que visteis este vídeo ya sabréis lo que os conté sobre el nuevo botón que tendrán todos los modelos del iPhone 16, pero si no lo habéis visto, os lo vuelvo a contar. Contaremos con un nuevo botón de captura en el lado derecho, debajo del botón de encendido, y el cual será un botón capacitivo con retroalimentación áptica en lugar de un botón mecánico. Además, se espera que incluya un sensor de fuerza para que pueda reconocer la presión. Bueno, este botón, según Mark Gurman, está pensado para poder grabar vídeos rápidamente y estará presente en los 4 modelos de iPhone 16. En esta fotografía, que esta sí que nos la enseñé en el vídeo del otro día y que compartió MacRumors en una de sus últimas publicaciones, se muestra cómo se vería este nuevo botón en la ubicación que ahora está dedicada a la antena mmWave de los iPhone vendidos en Estados Unidos. Fijaos en el tercer iPhone, en el oscuro. Se incorpora este nuevo botón mientras que las otras dos versiones no. De incorporarlo finalmente, oye, pues ojalá, ¿no? Esto ya es un deseo mío, que sea capaz de medir diferentes niveles de presión. Pues por ejemplo, que presionemos un poquito más flojo para, por ejemplo, sacar una foto, o una presión un poquito más prolongada para, por ejemplo, activar el modo vídeo, en función de lo que queramos en cada momento. Así que, bueno, ahí os dejo la idea, señores de Apple. Hilando con la noticia anterior, en el artículo de MacRumors al que hacía referencia para mostraros las fotos del botón de captura, también han publicado imágenes de los prototipos que Apple está probando internamente para el iPhone 16. Lo más llamativo, sin lugar a dudas, es la nueva disposición vertical de la cámara trasera de los modelos normales. Apple está considerando 2 diseños diferentes de, vamos a llamarlo, protuberancias de la cámara, ¿vale? Un diseño estilo iPhone 12, con 2 lentes de cámara ubicadas una encima de la otra, y un diseño tipo iPhone 10, ¿vale? Con una especie de carcasa en forma de píldora. Yo espero, por Dios, que no opten por la segunda opción. A mí personalmente me gusta más el diseño con una lente encima de la otra. Pero bueno, decidme qué os parece a vosotros en los comentarios. La razón de esta nueva disposición de lentes en los modelos normales del iPhone 16 es para hacerlos compatibles con la grabación de vídeo espacial. Ya sabéis, el formato que permite poder disfrutar de una experiencia mucho más inmersiva cuando los reproduzcamos en el Vision Pro. Los primeros prototipos del iPhone 16 también incluían un botón de volumen unificado que se desarrolló como parte del proyecto Bongo, así se llamaba internamente, y el cual fue cancelado. Fijaos en estas fotografías donde se puede ver este diseño tan particular. Originalmente esta era la idea que tenía Apple con respecto a los botones de volumen, los cuales funcionarían también con retroalimentación áptica, pero tras la cancelación decidieron volver a los botones mecánicos. Continuamos, todavía seguimos hablando del iPhone 16 y es que, bueno, aunque estemos en diciembre, Apple lleva ya tiempo trabajando en las próximas versiones de sus sistemas operativos, entre ellas iOS 18. Y ojo porque esta semana, gracias a las fuentes de MacRumors, hemos podido conocer información sobre las primeras versiones de desarrollo de iOS 18 y el hardware al que se hace referencia en el código. Internamente se conoce a iOS 18 con el nombre en clave Crystal y contiene referencias a 4 modelos de iPhone inéditos que, a ver, presumiblemente se refiere a la próxima generación, es decir, a los iPhone 16. Los modelos a los que se hace referencia son D47 para referirse al iPhone 16, D48 para el iPhone 16 Plus, D93 para el iPhone 16 Pro y por último D94 para referirse al iPhone 16 Pro Max. El código del sistema operativo también indica que toda la gama del iPhone 16 utilizará un nuevo sistema en chip
T8140 Ti, que es como Apple llama internamente al chip A18. Lo cual, ojo, es una gran noticia porque parece que Apple descarta continuar con su estrategia de reciclar el chip de los modelos Pro del año anterior en los modelos base del año siguiente. Además, concuerda con la información que leí hace unas semanas que indicaba que Apple podría presentar dos nuevos procesadores para los próximos iPhone, el A18 para los modelos normales y el A18 Pro para los modelos Pro. En resumen, detalles curiosos los que hemos podido conocer en estos días, así que por supuesto os animo a que estéis suscritos al canal para no perderos toda la nueva información que vayamos conociendo sobre los próximos iPhone de Apple. Bueno, dejamos el iPhone aparcado para hablar de la nueva versión de Apple CarPlay, la cual fue anunciada por Apple hace ya más de un año en su conferencia de desarrolladores y que ya sabemos qué coches serán los primeros en disfrutarla. Concretamente, Aston Martin y Porsche. Estas serán las dos primeras marcas de fabricantes de vehículos en implementar esta nueva tecnología, esta nueva interfaz de CarPlay en sus vehículos de gama alta. Y aunque no se han proporcionado detalles específicos sobre fechas de lanzamiento, pues bueno, se espera que esta interfaz esté disponible en 2024, comenzando con los Aston Martin DB12 Coupé y DB12 convertible. Os estaré poniendo mientras hablo las imágenes que han compartido en el portal Car and Driver sobre cómo se verá CarPlay en estos vehículos de ambas marcas. Por ejemplo, Porsche presenta hasta 3 pantallas con diferentes espacios para aplicaciones y widgets, mientras que, por ejemplo, Aston Martin opta por una interfaz más clásica con una pantalla central similar a la del CarPlay actual y con algunos elementos del sistema detrás del volante. En fin, ¿qué os parece? A ver, si yo tuviese que quedarme con una, me quedo con la de Porsche claramente. Pero, bueno, decidme en los comentarios cuál elegiríais vosotros. Y, por supuesto, cuando sepamos más datos sobre fechas de lanzamiento y modelos concretos, os contaremos por aquí. Eso sí, preparad la chequera porque estos coches, ya digo que no van a ser baratos y de momento no se han anunciado planes para la llegada de esta nueva versión de CarPlay a más vehículos. Y terminamos el recopilatorio de esta semana hablando de Resident Evil 4 Remake, videojuego que desde este 20 de diciembre ya es posible jugarlo en los iPhone, iPads y Macs. Concretamente en los iPhone 15 Pro, iPads con chips M1 superior y en todos los modelos Mac con Apple Silicon. El juego se puede descargar gratis en la App Store por si queréis probarlo hasta cierta parte de la historia y luego después comprarlo a un precio de 29,99 euros solo hasta el 17 de enero. Pasada esta fecha el juego ya vale 60 euros. Y a ver, las primeras reseñas de la gente que lo está probando van más o menos en línea con lo que yo os anticipé en mi vídeo de hace unas semanas sobre Resident Evil Village. A ver, es toda una hazaña que un juego de consolas de última generación se pueda jugar en un dispositivo como nuestro iPhone, pero a día de hoy no es el equipo ideal para disfrutarlo. El juego, pues al final requiere del uso del mando porque los controles táctiles no van muy bien y gráficamente, pues bueno, es inferior a la versión de PlayStation 5 y Xbox Series X. Únicamente lo recomendaría comprar para aquellos que no tienen una consola, porque si no, teniendo en cuenta que se vende prácticamente al mismo precio, compensa comprarlo para la Play o para la Xbox. Ahora bien, como podéis probarlo gratis, pues bueno, yo os aconsejo hacerlo durante el fin de semana y así sacáis vuestras propias conclusiones. En fin, amigos, pues hasta aquí el recopilatorio de noticias de esta semana. Esperamos de verdad que os haya gustado y os agradezco enormemente que, pues hayáis vuelto a ver nuestros vídeos de la manzana mordida durante otra semana más. En fin, la próxima regresamos con más contenido y ya para poner el broche final a este 2023 que está a puntito de terminar. Y no olvidéis revisar el enlace de Rhinosil para poder disfrutar del descuento que os puede venir muy bien para regalarle algún accesorio a algún amigo o familiar en estas navidades. Nos vemos. ¡Feliz Navidad!